Bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar la segunda parte del tema de fármacos para el manejo del dolor. Los temas en específico son opioides y anestésicos locales. Empezando con los opioides. Estos son fármacos que se van a utilizar para tratar el dolor. Y esta definición probablemente debió haber estado en un momento previo de la clase, ¿no? El dolor se trata de una respuesta sensitiva directa a un episodio adverso asociado a daño tisular. Es decir, hay un daño tisular a cualquier tejido y este tejido va a manifestar esta respuesta, ¿no? Una respuesta de dolor. El dolor es un fenómeno incapacitante y por lo general su control es una prioridad terapéutica en cualquier paciente. Y va a ser de las cosas que más fácil pueden hacer que un paciente vaya a consulta con ustedes. El paciente puede tener una enfermedad crónica que no le ocasiona ninguna molestia, pero en cuanto hay alguna manifestación de dolor, el paciente va a buscar ayuda. Entonces es importante tratar el dolor lo más eficientemente posible. En esta diapositiva podemos ver un esquema simplificado de la vía que sigue la señal del dolor para llegar hacia el sistema nervioso central. Bien, todo comienza con una lesión. En la imagen aparece lesión tisular por calor, frío o presión. Ocasiona una lesión. En esta parte hay liberación de algunos mediadores. Algunos de estos mediadores van a estimular receptores del dolor o nociceptores. Este nociceptor va a enviar una señal que va en camino hacia el sistema nervioso central. Llega hacia el asta posterior de médula espinal y de ahí viaja hacia centros superiores. Esto es lo que va a detectar el sistema nervioso central como una sensación de dolor. ¿Qué queremos hacer con estos fármacos que vamos a ver hoy? Bien, con estos fármacos vamos a interrumpir el envío de esta señal. De una u otra manera va a variar como lo hacen. Los opioides lo hacen de una manera, los anestésicos locales lo van a hacer de otra. La clasificación de los opioides es según su potencia. Se van a clasificar como opioides menores y opioides mayores. Los opioides menores son los que vamos a utilizar para dolor de intensidad moderada a severa y van a ser como codeína, dihidrocodeína, dextropropoxifeno y tramadol. Los opioides mayores se van a eh, guardar solamente para dolor intenso. Ejemplos de ellos son buprenorfina, fentanilo, metadona, morfina, pentazocina y petidina. Bien, vamos a hablar un poquito de la farmacocinética de ellos, en especial de la morfina. La farmacocinética de la morfina por vía oral no es la mejor. Tiene una absorción errática, su vida media es de 3 a 4 horas. Va a ser metabolizada en hígado a morfina 6-glucurónido, que sigue siendo activa. Su biodisponibilidad es entre el 15 y el 60% por el metabolismo de primer paso. Y tienen una proteínas de 35% y una distribución amplia. Su eliminación va a ser renal y por vía biliar también. Morfina, por ejemplo, si vemos esta farmacocinética, consideraríamos que no es su mejor vía de administración. En este caso serían vías subcutánea, por ejemplo, intramuscular, alguna otra vía parenteral. Bien, los opioides tienen diversos efectos fisiológicos. Tenemos, como cualquier otro fármaco, efectos terapéuticos y efectos adversos. Están en la misma diapositiva,
porque en el caso de los opioides en los que buscamos el efecto analgésico, es muy difícil separar el efecto analgésico de los efectos adversos, ¿no? Como efectos terapéuticos vamos a tener el efecto analgésico, el estreñimiento y la depresión del reflejo de la tos. El estreñimiento pudiera igual considerarse un efecto adverso en algunos pacientes, pero tenemos opioides de los cuales no vamos a hablar mucho en esta clase, que tienen esos dos efectos terapéuticos. El estreñimiento, como es el caso de la loperamida, en el cual es un opioide que no atraviesa barrera hematoencefálica, entonces, y tiene poca afinidad por receptores opioides en nervios, entonces va a carecer del efecto analgésico. El único efecto que va a tener es el efecto de retrasar la motilidad intestinal y va a ocasionar estreñimiento. Este va a ser útil, por ejemplo, en casos de diarreas, ¿no? Depresión del reflejo de la tos, tenemos otros opioides, codeína, aunque codeína sí tiene efecto analgésico también, sí atraviesa barrera hematoencefálica, pero tenemos dextrometorfan, por ejemplo. Dextrometorfan es un opioide también que no atraviesa barrera hematoencefálica, entonces carece del efecto analgésico y sí tiene la capacidad de ocasionar una depresión del reflejo de la tos. Los efectos adversos van a ser euforia, depresión respiratoria, náuseas y vómitos, liberación de histamina con broncoconstricción e hipotensión en algunos pacientes y la miosis. La depresión respiratoria es el efecto adverso más peligroso que tienen este tipo de fármacos y es el que llega a ser letal en pacientes que sufren intoxicación por opioides. Bien, el mecanismo de acción de los opioides consiste en su interacción con receptores de opioides. Estos se localizan en el sistema nervioso central y periférico. Hay cuatro tipos de receptores de opioides: mu, delta, kappa y ORL1. Son receptores acoplados a proteínas G que al activarse abren un canal de potasio e inhiben la apertura de canales de calcio. De esta manera ocasionan una hiperpolarización de la célula. Esto es fácil de entender. El potasio, si abrimos un canal de potasio, considerando sus concentraciones intracelulares y extracelulares, va a tender a salir de la célula. Y el calcio, en este caso, es contrario. El calcio tiende a entrar a la célula. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Viendo la carga que tienen estos dos iones. Bien, el potasio y el calcio tienen cargas positivas. ¿Qué está pasando de una manera general en esta célula? Que se le activó alguno de estos receptores opioides. Bien, está perdiendo iones positivos. Entonces su carga de la membrana va a volverse más negativa. En esto consiste precisamente la hiperpolarización. Cuando queramos despolarizar esa célula, va a ser más difícil. Ahora, ¿qué importancia tiene esta hiperpolarización? Bueno, dependiendo de dónde se encuentren las neuronas que van a ser afectadas por estos opioides, va a tener diferentes efectos. Por ejemplo, para que se para que se lleve a cabo la señal desde los nociceptores, llegue hasta el sistema nervioso central y sea registrado como dolor, necesita atravesar o necesita hacer una serie de despolarización de ciertas neuronas. ¿Qué pasa con estas? Bueno, las neuronas sensibles a opioides que tengan sus receptores van a hiperpolarizarse. Por ejemplo, las de importancia son las de las astas dorsales de la médula espinal. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? En la diapositiva previa que veíamos, el caminito. Bueno, ¿qué está pasando? Cuando la señal del dolor llega a ese sitio, a esa asta espinal, hasta de la médula espinal, ahí se va a bloquear la despolarización. Es decir, esas neuronas van a ser, como están hiperpolarizadas, va a ser más difícil que se despolaricen y ahí se va a interrumpir la señal. De esta manera,
¿Qué está pasando? La señal nunca llegó al sistema nervioso central y no se detectó como dolor. Otro sitio donde hay receptores de opioides en sistema nervioso central es en tronco cerebral. Bien, la depresión respiratoria que veíamos como un efecto adverso hace rato. Bien, resulta que el centro de control de la respiración tiene también receptores opioides. ¿Qué pasa ahí? Si recuerdan de forma rápida cómo se hacía el control de la respiración automática. Esta se da por despolarización de esas células cuando captan concentraciones o presiones parciales elevadas de dióxido de carbono. ¿Qué pasa si esas células, si esas neuronas en el centro de control de la respiración no se despolarizan? Bueno, pues si no se despolarizan no se da la respiración automática o autónoma. Entonces, el paciente tiene esa depresión respiratoria precisamente. A pesar de que no está respirando, se están elevando las presiones parciales de dióxido de carbono, el centro de la respiración no puede reaccionar a ellas, a esas presiones parciales elevadas, y no se da el inicio de la respiración, no se da la señal para que se dé una respiración efectiva. Entonces, eso es precisamente lo que pasa con estos pacientes intoxicados con opioides. Depresión del reflejo de la tos. Esta es por acción directa sobre el centro de la tos. El centro de las neuronas en el centro de la tos también tienen tienen receptores opioides. Vamos a ver esto más a detalle en alguna otra clase. Las náuseas y vómitos se van a dar por diferentes causas. Por ejemplo, hay estimulación del centro del vómito, puede ser por hipotensión o aumento de la sensibilidad vestibular. Y el mecanismo que vamos a ver un poquito más adelante, para el estreñimiento también puede ocasionar precisamente o aumentar el riesgo de náuseas y vómito. La hipotensión ortostática va a estar dada por disminución de la actividad refleja de vasoreceptores, el estreñimiento por aumento del tono de las fibras de músculo liso y una consiguiente disminución en la motilidad intestinal. Además, hay un incremento del tono del árbol biliar y el esfínter de Oddi. Esto va a ser importante porque algunos de los enfermedades o patologías en las que pudieran interesarnos utilizar opioides tal vez porque ocasionan un dolor intenso serían precisamente enfermedades en árbol biliar, ¿no? Como colecistitis, por ejemplo, o litiasis en alguna otra parte del árbol biliar. Esos, esos ocasionarían dolor y un dolor muy intenso, ¿no? Que cumpliría casi con las características para poder utilizar alguno de los opioides. El problema es precisamente ese incremento del tono del árbol biliar va a ser bastante contraproducente. Entonces, no vamos a utilizar opioides en esas dos indicaciones. En la que sigue tampoco, ¿no? Por ejemplo, aumento del músculo liso de la vía urinaria. También litiasis renal o en alguna parte de vía urinaria pudiera ser una de las eh, causas de dolor tan intenso que nos tal vez quisiéramos utilizar opioides, ¿no? Pero el aumento del tono del músculo liso en estas partes hace que no debamos utilizarlos, es contraproducente. Bien, existen dos opioides que tienen un efecto antagonista sobre receptores de opioides, naloxona y naltrexona. Estos se distinguen entre sí por la duración de acción. Naloxona es de acción corta, naltrexona es de duración larga. Estos dos opioides van a servirnos como antídotos para intoxicación por opioides y es el tratamiento que utilizamos para tratar la depresión respiratoria en pacientes intoxicados. Las indicaciones terapéuticas de los opioides como analgésicos en dolor principalmente severo.
¿Por qué se busca eh, utilizar solo opioides en caso de dolor severo? Bien, por esto, la tolerancia y la dependencia que presentan. La tolerancia consiste en una pérdida del efecto que van a tener estos opioides. ¿Y cómo se va a caracterizar? Pues vamos a necesitar dosis más altas. Ahora hay que recordar que por los efectos adversos no podemos administrar dosis tan altas como sea. Entonces hay que tener cuidado con la depresión respiratoria. Bien, eh, esta de tolerancia a los efectos de los opioides se da rápidamente, después de días de iniciada la administración. Esto va a ser importante, por ejemplo, en pacientes en terapia paliativa, por ejemplo, por cáncer. En esos pacientes lo que se busca hacer es mejorar la calidad de vida del paciente y quitarle el dolor es una de las prioridades terapéuticas. Bien, en ellos pudiéramos utilizar opioides y es donde más es de las indicaciones donde más se utilizan. ¿Qué pasa? Bueno, a estos pacientes si administramos opioides durante largos periodos van a ir perdiendo su efecto. Una de las cosas que podemos hacer en ellos es rotar fármacos, opioides. Principalmente se busca que activen otro tipo de receptor. ¿Para qué? Para evitar una sobreestimulación del mismo tipo de receptor y esos cambios adaptativos de la célula que nos llevan a la tolerancia. La dependencia, va a estar caracterizada por un síndrome de abstinencia. Va a producir irritabilidad o agresividad, diarrea, pérdida de peso y escalofríos. Esta es bastante importante cuando se da en los pacientes y es una de las causas por las que es más difícil que un paciente con dependencia a opioides o una adicción a opioides los deje. Para eso se utiliza uno de los fármacos que veíamos hace rato en las listas de opioides, la metadona. Hay un régimen terapéutico que se llama terapia de metadona, que precisamente es para tratar adicción a opioides. ¿Qué se hace en estos casos? Lo que se busca con estos pacientes es administrarles un opioide como sustituto y ir titulando las dosis hacia abajo. ¿Para qué? Para que es más difícil que el paciente deje los opioides si está utilizando dosis más altas que si vamos nosotros disminuyendo la dosis poco a poco para que evitar el síndrome de abstinencia y posteriormente eh, suspenderlo. Bien, el siguiente grupo de fármacos, los anestésicos locales. Hay una diferencia entre el término anestésico y el término analgésico. Ya lo habíamos comentado tal vez en alguna otra ocasión en la clase. Un analgésico busca disminuir el dolor, no lo quita por completo. Un anestésico es una sustancia capaz de inhibir eh, la sensibilidad en el sitio de administración. Este va a quitar el dolor por completo, pero también la sensibilidad en general. Este tipo de anestésicos pueden afectar fibras motoras si se administran dosis suficientemente altas. Hay que recordar aquí también un poquito en anatomía, los nervios sensitivos están eh, más expuestos que las fibras motoras, pero si administramos una dosis en una fibra motora también podemos evitar el movimiento. También son sensibles a anestésicos locales. Los anestésicos locales son utilizados en múltiples procedimientos, por ejemplo curaciones, tratamientos dentales y bloqueos epidurales. Los anestésicos locales van a tener ciertas características químicas. Están compuestos por una región aromática. Lo voy a marcar ahorita en la presentación, que son estas. Un enlace éster o amida. Esto es importante a la hora de... Vamos a ver algunas diferencias en cuanto al metabolismo dependiendo de esta región. Y una cadena lateral de aminos básicos. De una amina básica. Y ejemplos de ellos tenemos procaína, por ejemplo, cocaína, tetracaína,
cincocaína, lidocaína, prilocaína, bupivacaína, articaína y la benzocaína. Hablando de su mecanismo de acción, los anestésicos locales bloquean el inicio y la propagación de potenciales de acción, impidiendo el aumento de la conductancia de sodio dependiente del voltaje. ¿Qué quiere decir esto? De una manera más sencilla, van a bloquear canales de sodio. Estos canales de sodio son importantes en la conducción nerviosa, es decir, en esa transmisión de una señal desde un receptor periférico, el nociceptor, hasta sistema nervioso central, donde va a ser captada como dolor. Bien, ¿qué pasa si evitamos que en algún punto de esta conducción las neuronas que tienen que hacer esta conducción, que tienen que llevar a cabo esta conducción, se despolaricen, o en el mismo nociceptor? ¿Qué pasa si le bloqueamos esos canales de sodio? Bueno, pues no se va a dar el inicio ni la propagación del potencial de acción precisamente. De una forma más sencilla, esa señal nunca va a llegar al sistema nervioso central y no va a ser captada como dolor. Este tipo de fármacos requieren dosis altas para realizar su efecto, y a dosis bajas solo van a retrasar la propagación del potencial de acción. Volvemos a esta diapositiva. Bien, ¿qué está pasando aquí de nuevo? Hay una lesión, hay liberación de algunos factores, de algunos mediadores de dolor que van a estimular a los nociceptores. ¿Este nociceptor qué va a hacer? Bueno, como cualquier receptor, enviar una señal, está captando una señal, está captando estos mediadores como que hay una lesión. ¿Qué hace? Envía una señal al sistema nervioso central. Ahora, ¿qué va a pasar si ustedes inyectan lidocaína aquí? O en algún punto de este sitio, de esta conducción. Bueno, este nociceptor o el nervio no se va a despolarizar, no va a enviar la señal al sistema nervioso central y no se va a captar como dolor. ¿Significa que no hay lesión? No, sigue estando la lesión. ¿Va a evitar la inflamación? No, tampoco. Este tipo de fármacos son anestésicos, pero van a evitar el dolor, el inicio o la propagación de esa señal. Ahora, en médula espinal también se pueden aplicar en astas dorsales. Una de las usos que estaban en la primera diapositiva de esta sección era en bloqueos epidurales. ¿En qué consiste en eso? Bueno, básicamente lo mismo, pero esa es la anestesia regional. Por ejemplo, el bloqueo epidural es una anestesia regional. ¿Qué pasa? Ustedes inyectan un bloqueador de canales de sodio en el asta dorsal. Hay que tener cuidado en estos casos, tiene que ser epidural. Para el subaracnoideo es otro tipo de fármacos, porque esos se inyectan a líquido cefalorraquídeo directamente al sistema nervioso central. Sería peligroso inyectar un bloqueador de canales de sodio de esa forma, ¿no? Se van a bloquear todos los canales de sodio en sistema nervioso central, en cerebro, cualquier parte donde llegue ese líquido cefalorraquídeo, y eso va a ser peligroso, muy peligroso. Pero en el epidural no, en el epidural lo que logramos es que cuando lleguen los nervios a esa asta, ahí se bloquea la sensibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Todos los nervios que confluyen en ese nervio, en esa asta dorsal, se van a bloquear. De esta manera bloquean, por ejemplo, toda la sensibilidad en la región abdominal, en algunas cirugías que lo requieran. Y dependiendo el nivel, es el bloqueo que vas a ocasionar, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué región vas a bloquear? Bien, el efecto principal de estos fármacos es el anestésico, como se explicó previamente, aunque algunos de ellos pueden ser utilizados como antiarrítmicos cardíacos y antiepilépticos. El uso de anestésicos locales como antiarrítmicos lo pueden encontrar tal vez
en alguna tabla, en la clasificación de antiarrítmicos, pero son de los últimos que se utilizan. Son peligrosos. Y antiepilépticos también. ¿Qué tendríamos que hacer para esos efectos? Bien, para esos efectos, la vía que tendríamos que utilizar es una vía intravenosa. Si no estamos preparados para eso, hay que tener siempre cuidado de no administrarlos por vía intravenosa nunca, a menos que sea esta la indicación, el efecto que queramos. Pero normalmente no va a ser así. La farmacocinética va a ser variable debido a las diferencias estructurales. Lo que veíamos hace rato en las estructuras, por ejemplo, los ésteres se hidrolizan rápidamente en tejidos periféricos y las amidas van a necesitar ser metabolizadas en hígado. Esto les va a permitir tener una vida media más larga, ligeramente más larga. A final de cuentas, la vida media de ellos es corta, es de 1 a 2 horas. Y esto lo van a notar en el efecto. La duración del efecto es muy corta. Cuando intenten hacer una infiltración, que una aplicación de este tipo de fármacos, por ejemplo, para una sutura, si ustedes tardan más de 15-20 minutos, van a tener que reaplicarlos. Duran muy poco. Los efectos adversos son raros y se deben principalmente a su paso a la circulación sistémica. En sistema nervioso central van a causar agitación, confusión, temblores, convulsiones y depresión respiratoria. Los efectos cardiovasculares van a ser depresión miocárdica. Imagínense lo que está pasando ahí. Están bloqueando los canales de sodio en el corazón. Va a haber vasodilatación e hipotensión y pueden ocasionar hipersensibilidad, una alergia básicamente. Y bien, con eso concluiríamos la segunda parte de fármacos para el manejo del dolor. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, pueden ponerla en el Drive o en el WhatsApp.